Sí, buenas noches. Hoy, el día viernes, seguimos con la materia. Oh, le quiero recordar que sí, vamos a ir terminando en este mes de agosto con la materia y después, a partir de la segunda semana del día lunes, vamos a comenzar con la última materia, que es la cristología de Ireneo en tiempo patrístico, ¿no? En tiempo patrístico. Así que eh, vamos a ir cerrando bien la materia y quiero recordar que eh, nos faltaría. A ver, hoy es día 14, entonces dos clases más. Después el día, bueno, la primera semana mm, de septiembre vamos a hacer práctica para entregar las tareas, ¿no? Los trabajos. ¿Mm? ¿Está bien? Vamos a dedicar tiempo para hacer esa parte. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes? Yo le estoy mandando los trabajos por mi Mm, mail a usted, ¿no? sí, sí. Mm, Yo le mandé hasta la parte 4 y bueno, me mm, falta la parte 5 que todavía no la vi. mm. Una Sí, especie de resumen. mm, claro. La parte 5 vamos a hacer la semana que viene, ¿no? Em, Claro, no hay nada nuevo en la parte 5, sino son diferentes preguntas que pueden surgir a partir de lo que hemos visto nosotros. Y, y posiblemente la parte 5 charlemos un poco a partir de la semana que viene, pero lo importante es que ya conocemos oh, casi la parte teórica, también la parte práctica. ¿M? Y después en la parte 5 es la parte donde nosotros nos surgen algunas preguntas, algunos interrogantes como o, algunos piensan, por ejemplo, acerca del desarrollo natural de la iglesia, como si es un programa. En realidad no es un programa, no es una técnica para aprender, conocerlo y después implementarlo como una técnica. No se trata de eso, ¿no? No se trata de eso, sino que la semana pasada hemos visto esta parte de funcionamiento biótico del desarrollo natural de la iglesia. Por esa razón, 8 características del desarrollo no puede ser que estén separados uno del otro, sino que todo tiene que funcionar eh, bióticamente, eh, que Dios vaya implementando también junto con otras características dentro de la iglesia, ¿no? En ese sentido, no se puede implementar y ver resultados inmediatos. No es algo que uno implementa y después enseguida va a haber frutos, enseguida va a haber, digamos, resultado. No se trata de eso, sino que cada día, en todas las áreas, hay que ir mejorándolos, ¿no? Mejorando y tratando de que pueda ir desarrollándose
esa característica para poder hacer que la iglesia sea una iglesia saludable. Entonces, la idea es que una iglesia sea una iglesia saludable. Allí está, digamos, no podemos decir programa, sino la enseñanza del desarrollo natural de la iglesia, y también es bueno que comience a implementar paulatinamente en la iglesia local. ¿Mm? Pero acá nosotros de este libro, bueno, hoy vamos a retomar y haciendo ya ustedes creo que lo han leído, este libro, ¿no? ¿Mm? Este libro lo han leído, lo tienen. Eh, claro, aquí eh, Christian Suber lo que insiste es que una iglesia, lo importante es que tenga visión, ¿no? Para poder tener visión, primero hay que hacer cambio de valores. ¿Mm? Y la iglesia paulatinamente que vaya encontrando el valor, ¿no? del reino de Dios, el valor del reino de Dios. Aquí aparecen dos parábolas de Mateo, capítulo 13, 44 al 46. eh, Allí Jesús habla de esta parábola del granjero que encuentra un tesoro en el campo. ¿Mm? Y la otra parábola es el mercader de perlas que encuentra perla preciosa, ¿no? Entonces, vende todo para comprar ese terreno, vende todo para comprar ¿Mm? Esas perlas preciosas. De la misma manera, una iglesia tendría que ir descubriendo, porque el valor del reino de Dios está oculto, está oculto y muchos no conocen el valor del reino. Quizás en la iglesia hay mucho que valora más el valor de las cosas seculares, ¿no? A ver qué piensa, hermano Juan Carlos, pero a veces hay, por ejemplo, este evangelio de la prosperidad, como que el valor para ellos es el dinero del mundo, ¿no? La fe, la salvación, después toda la oración, inclusive todo como que está al alcance del creyente, que Jesús es el que trae prosperidad, bendición, bienes materiales. Entonces en el corazón como que está el valor del reino secular. ¿Mm? Porque hoy en día en América Latina, peor enemigo de la iglesia no es el homosexualismo, no es la ideología del género. Yo creo que es la secularización, ¿no? Que uno no descubre el valor del reino, es decir, que vende todo para comprar ese tesoro, la perla. En vez de hacer eso, es como que trae a Jesús para poder llenar ese valor de lo secular, ¿no? Entonces la iglesia se seculariza. Entonces aquí en capítulo 3 lo que nos habla es que eh, mm, el reino de Dios está oculto. Entonces uno, cuando conoce a Jesús, Cristo comienza a obrar en la persona, también en la comunidad, ir descubriendo ese reino oculto y que comience a que eh, eh, cada vez juntos comience a invertir todo en ello. ¿No? A ver, ¿qué piensan de esto, Juan Carlos? De este problema de la secularización que ocurre hoy en día en las iglesias. ¿Mm?
La secularización en el sentido de que me está de encontrar el método así, como No, no, que en la eh, iglesia comienza a entrar esto que lo secular, ¿no? Que sí, con el sí, entretenimiento, con sí, sí, sí. invitando a el evangelista de moda, apóstoles. Y aquí hay algo interesante que la iglesia antes de ver, este libro de las dos alas, ¿verdad? Que nos da usted, ¿verdad? La Mm, iglesia de las dos alas. Eh, es mm, interesante que el propósito de la iglesia no es esos métodos seculares que buscan algunas, y lo que mm, más, no digo que impactó, sino que no todos los métodos sirven para todas las iglesias. mm, Eh, eh, yo creo que la iglesia, Dios ya depositó en la iglesia valores y metas que la iglesia tiene que descubrir para poder llevar a cabo. No, no existe un mm, método especial para todas las iglesias. Y mm, en el capítulo 3 también estoy viendo que muchas veces se cuesta dar esos pasos prácticos, ¿verdad? Esos pasos que nos llevan al verdadero camino, porque dice que hay asesinos del fervor también, ¿no? Esos que desaniman, mm, o tienen, y leí también en la parte del libro que hay personas que al ser un método humano no tienen tanta confianza en lo que se quiere implementar. mm, Creo que está en la parte 3, mm, hablando de metas, ¿verdad? mm, Y yo creo que la iglesia, cada una tiene una meta, no todo yo la verdad, yo tenía un pensamiento de que yo veía iglesia, decía, bueno, ¿cómo no implementamos? Era mi pensar, y no todos los métodos son para las mismas iglesias. No es lo que se invita a predicar o del púlpito, sino cada uno redescubrirse primeramente a través de los dones para encontrar la verdadera meta que Dios ya ha depositado dentro de las iglesias. mm. El ministerio según los dones también nos habla, ¿no? Bueno, son Mm. cosas interesantes que los dones y los ministerios son lo que hacen encontrar verdadero rumbo a las iglesias de lo que ya Dios ha depositado, reitero, en cada una de ellas. Eso es lo que Sí, me deja a mí. claro, Dios deposita esa meta, la visión, pero la visión viene primero de los valores, ¿no? ¿Mm? Entonces, este cambio de valores en la iglesia debe ser gradual. ¿Mm? Eh, pero que también se da a través del entrenamiento, ¿no? Entonces, cuando cambia los valores, cambia la visión. ¿M? Y después, según la visión, comienza a forjar metas, también ministerios. ¿M? Entonces, es importante cambiar el sistema de valores, ¿no? El sistema de valores, Claro. sí, ¿m? Y Comience usted como, ve, mm, sí, sí, perdón. sí, sí, Uno ve el libro este y mm, uno es muy basado en métodos bien humanos, pero dentro dentro de lo que dice la palabra, ¿verdad? Y mm, eso he leído en la parte, no sé en qué parte es, que logran, por eso la desconfianza de algunos, porque mm, este es un libro muy práctico, ¿verdad? Muy mm, práctico, pero dentro de lo que Dios ha establecido. Y mm, eso le lleva a algunos quizás a desconfiar de este libro, que el mm, libro lo dice Peter Schwartz, porque ven como un método humano, no tan espiritual. mm. Y muchas veces este libro, No, no, aparte pero de ser un método ¿usted humano, bueno, qué libro está hablando? ¿Libro de desarrollo natural de iglesia o el libro mío? Mm. De desarrollo natural de la iglesia iglesia en la saludable, práctica. ¿eh? De la iglesia en la práctica, sí. Del Yo desarrollo natural de iglesia. sí, de la práctica, Ah, de la de Christian práctica. Schwartz. Ah, de Christian Subar. Sí.
Sí, sí, Mm, sí. Pienso que se relaciona a lo que usted está hablando también, ¿verdad? mm. ¿Qué libro está hablando usted? Pues yo imprimí solamente uno, nomás este que tengo yo, que lo resumí. No, no, yo ahora estoy El- hablando, estamos volviendo a este Dos libro alas, sí, de, dos alas. sí, de dos alas, de iglesia ah, saludable, que vuela con dos alas. ah, bueno, perdón, yo tengo el desarrollo natural de la iglesia en la práctica. Está hablando de ese tema. Sí, 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 de ese tema estoy hablando yo. Mm, Perdón porque mm, lo debo tener PDF, pero no lo imprimí. mm. No sé qué pasó. ¿Usted lo Sí, mandó? sí, 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 sí. De- eh, Bueno, Pastor Pablo, sí, mm, me gusta la parte que usted está hablando de cómo podemos efectuar acá en el libro dos alas, mm, habla que un cambio de valores no puede hacerse en un corto periodo de tiempo, se da claro, a través de un proceso gradual. sí, sí, sí. Eh, sí, no, no se, o sea, si una iglesia ya tiene ciertos valores, uno, Mm, si yo lo entiendo así, lo quiero transformar, acá en este libro de los dos alas, nos dice que lo mm. tenemos que hacer progresivamente, de a poco, ¿es así? Sí, 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 sí. Sí, porque al principio los nuevos creyentes que ingresa a la iglesia eh, trae valores del mundo, ¿sí o no? ¿No? Valores del mundo, o las cosas seculares, trae dentro de la iglesia y a veces quiere implementar esos valores seculares dentro de la iglesia. ¿M? Como, como si fuese valor supremo, pero la iglesia gradualmente hay que tratar de cambiar los valores con los valores del reino de Dios, pero va a ser gradualmente, también se da a través de entrenamiento. ¿Mm? ¿Mm? Se da a través del entrenamiento. ¿Mm? Por eso, de los valores sale la visión y de la visión sale los ministerios, las metas y los ministerios. Entonces, paulatinamente eh, hay que hacer, ver, como aquí en este dibujo o foto que Dios en Génesis, Abraham, de noche sacó ¿m? De noche al campo y ahí a él le hizo mirar estas estrellas para que vea la visión del reino de Dios, ¿sí o no? ¿No? Que al principio eh, tenía solamente Isaac, pero a través de Isaac va a nacer una nación, un pueblo de Dios, un reino de Dios como las estrellas de la noche y como las arenas del mar. De esa manera, Dios también fue educando gradualmente a Abraham, también entrenando. Entonces la iglesia eh, hay que enfocarse en este cambio de valores. Pero esto va a ser muy gradual, ¿no? Por eso, por esa razón, Christian Zuber habla de 8 características importantes para la iglesia saludable. Sin embargo, una iglesia saludable es una iglesia que comienza a tener la visión de Dios, comienza a cambiar los valores, porque a veces hay iglesias que tienen valores como que valor más importante es el dinero, la fama, ¿no? Vieron la cantidad, ¿no? Como que nosotros somos una iglesia grande, ¿no? Esos todos son valores mundanos, ¿sí o no? Pero hay que ver si realmente eh, tiene estos valores que enseña la Biblia, Cristo, del reino de Dios. Entonces, comenzar a trabajar según estos valores. Y bueno, los valores lleva al cambio de las personas
¿m? Pero, ¿qué es lo que hace cambiar los valores y el cambio de la persona? La visión. ¿M? Entonces, si una iglesia cambia con los valores del reino, podrá ver la visión de Dios para ella misma. Entonces, la visión significa poder ver no solamente lo visible de ahora, sino poder ver el futuro invisible. Entonces, ahora que somos poco, pero poco a poco trabajando, poder ver cómo esta visión, a través de la visión, cómo podemos implementar los valores, cambiar la persona. Eso es lo que hacemos, pero es gradual, ¿no? No es un día para el otro, ¿no? Entonces, allí los líderes, pastores o líderes, no tenemos que ser impacientes, con mucha paciencia. Entonces, esto de la iglesia saludable, también, ¿no? La visión de dos alas, supongamos, la visión de dos alas no se puede implementar en un año o en 2 años, sino va a ser, ¿no? Paulatino, casi más de 10 años, ¿sí o no? ¿No? Más de 10 años, paulatinamente vamos a ir implementando. Y yo en estos días estoy tratando de implementar en nuestra iglesia esta visión de dos alas. Entonces, eh, la visión es imagen del futuro. Es como un edificio. Al principio, uno hace un plano, tiene maqueta del proyecto, pero de lo que uno tiene en la maqueta para poder lograrlo, no se puede de un día al otro. o por eso que la visión debe reflejar el valor esencial de una organización. Entonces, esa visión a veces dice que el pastor oró y después da la visión, pero aunque salga del pastor o haya salido de la congregación, siempre tiene que ser una visión contagiada a todo, o comunitaria, y que esa visión tiene que ser efectiva, no tiene que ser una visión en la nublosa, un poco, digamos, alejado de la realidad, sino que tiene que ser efectiva, pero debe poder imaginarse. Debe ser buena, sacrificada, justa, tangible, tener un punto focal, flexible y comprensible. En ese sentido, oh, una buena visión, pero basada en el reino de Dios, ¿sí o no? ¿No? Una visión del reino de Dios, una visión que comience a tener una base bíblica, también la base, no todo de la Biblia, sino yo creo que en el Nuevo Testamento esa visión debe basarse en justamente en la gran comisión, ¿no? Que dice, como dice allí, eh, eh, id a todas las naciones haciendo discípulos, ¿no? Mm, eh, Bautizándolo en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, allí la visión muy importante es hacer discípulos, bautizándolos, enseñándolos, ¿m? Para que guarden esa visión, ¿no? Visión de trabajar la iglesia para hacer discípulo. Es una visión, creo que es muy importante para poder implementar en la iglesia, en la iglesia. Así que esa debería ser la visión, ¿no? La visión, porque en caso de Caleb y Josué, cuando fue a Canaán,
sí, los otros 10 vieron gigantes, vieron los Anak, pero oh, estos hombres de fe, los dos, vieron la visión de que es tierra que Dios ha preparado, o en esa tierra nosotros vamos a edificar o vivir haciendo el reino de Dios, haciendo reino de Dios. Entonces, de la misma manera, la iglesia saludable tiene que tener una visión, ¿no? Una visión importante. ¿Mm? ¿Cómo podemos cumplir la visión? A través de la espiritualidad apasionada. Hablamos la importancia de la pasión, ¿m? Ah, de la oración, ¿m? Y también a veces hay líderes o pastores que la iglesia que no acompaña a la visión, no acompaña digamos, a lo que el pastor propone, pero es muy paulatino, ¿no? No hay que quejarse, no hay que quejarse. Hay que ser paulatino, también hay que entrenarlo, ¿m? Con mucho tiempo y después también no perder que la iglesia tenga esta espiritualidad apasionada, ¿no? Porque sin espiritualidad termina en un programa y después una carga para la iglesia. Si la iglesia no quiere, ¿no? Oh, entonces va a ser una carga, ¿no? Y después también va a ser bastante, digamos, molestoso o pesado para el pastor que la congregación no acompaña, no es tan así empapado con esta visión, entonces como que lo lleva uno solo y después nadie acompaña, ¿no? Entonces ahí ya como que antes de comenzar como que ya fracasara, ¿no? Fracasara, ¿m? En esa, digamos, en ese intento de hacer una iglesia saludable. ¿M? Entonces, lo importante es que comenzar a implementar una espiritualidad apasionada, pero yo creo que hay que saber esperar también a la congregación, ir convenciendo poco a poco, ir llevándolo, ¿no? Poco a poco la congregación para poder ir juntos, ¿no? Para poder ir juntos. Por eso que, miren que sin espiritualidad termina en un programa una carga para la iglesia. Para tener la pasión debe amar al trabajo. ¿M? Y después la pasión es combustible para realizar nuestro sueño y una vida apasionada. Las piedras no son piedras que nos obstaculiza, sino que se convierten en escalones para poder subir más alto. Entonces, en ese sentido, es muy importante el pastor, líderes, comencemos a ver la visión según los valores del reino y con pasión poder trabajar para poder implementar ese valor o visión del reino de Dios. Entonces, pero Las no piedras es vienen a fácil. ser los problemas. ¿Cómo? Las piedras, aquel que está apasionado por la obra, es decir, yo Mm, veo aquí las piedras, los obstáculos, mm, ve oportunidades, porque si uno está convencido que mm, la iglesia es de Dios mm, y con ciertos los valores, la mm, espiritualidad, los mm, dones y la mm, perseverancia del líder, que es importante, no hay nada que se va a detener, ¿verdad? Yo aquí mm, veo las piedras como algo como obstáculos. Es mm, decir, todas las piedras que te tiran, conviértanlas en un puente. Es decir, hay un dicho, una frase. mm, Yo veo aquí las piedras como una oportunidad, pero por mm, eso cuando nosotros vamos a tomar el proyecto Iglesia, para su mm, crecimiento, todo, tenemos que entender primeramente que todo es de Dios
y mm, que solamente nosotros somos instrumento usado, pero requiere pasión, como dice sí, acá, ¿verdad? sí, Si no sí. hay pasión, no hay espiritualidad Mm, mm, por las almas, entonces es muy mm. difícil que se llegue a crecer. Sí, claro. Por ejemplo, Profe, hoy en día perdona, entró, lamentablemente, creo en Argentina, veo que eh, antes como que había una pasión, ¿no? Un avivamiento, pero ahora como que veo que la fe se ha transformado como una fe transaccional, ¿no? Transaccional. Como que eh, yo hago algo para el reino, entonces como que me tienen que pagar, me tienen que devolver, ¿no? Como una recompensa monetaria o algo como que me tiene que eh, reembolsar, ¿no? ¿Mm? Por ese trabajo que yo hice. Entonces, yo una vez en Lanús, eh, había una iglesia que no había pastor, entonces yo trataba de ayudar a esa iglesia y comencé a eh, formar a ese obrero que estaba en la iglesia para que él sea pastor, pero el impedimento que nos surgió, porque el obrero continuamente me decía, tanto su esposa, ¿cuánto pagaba a él, ¿no? Por hacer esa obra? Entonces ahí como que eh, me dificultaba un montón porque la verdad que yo iba para ayudar a esa iglesia, porque ellos me lo pidieron, pero ellos creyeron que yo iba a pagar a ellos, al obrero, porque decía obrero digno de su salario, y me reclamaba a mí, ¿no? Que le pague, ¿no? A él por dirigir el culto, por llevar adelante la iglesia, ¿no? Entonces yo después de 3 meses tuve que dejar de apoyar a esa iglesia por esa cuestión. Pero después yo comencé a escuchar de otras iglesias, ¿no? Que tienen ese problema. Entonces dije que no tenemos que confundir la fe con esto de lo transaccional, ¿no? De lo comercial, no sé con qué término usar, porque, por ejemplo, eh, ¿qué pasa a veces, si... pastor, perdón, ¿Eh? eh, perdón, Ernesto, Sí. eh, digamos, viendo el tema, lo que usted está diciendo, es Mm, verdad porque hay iglesias que en la actualidad mm, tienen un trasfondo más bien de empresa, ¿no? claro. Entonces, buscan a través del pastor o el líder Mm, eh, trabajar, pero en base de ganar algo, digamos. Entonces, mm, lo ven como algo negociable mm, y no es el tema, ¿no? La iglesia ha sido siempre trabajar en la obra con pasión, con amor, mm, buscando los valores, mm, buscando justamente esto de la visión de la iglesia y mm. buscándolo justamente por amor a Cristo, ¿no? Sí, Eso quería. Otra. claro. Por eso, supongamos que yo amo a mi esposa, quiero casarme. No caso porque sea un negocio, ¿no? Casarme con ella, ganar más dinero, ¿no? ¿No? Si no me gana dinero, no me caso. No, no, porque el amor trasciende al negocio, ¿sí o no? Lo transacciona. La amistad también. La fe también tendría que ser lo mismo, pero a veces cuando hay esa confusión, viene la dificultad. ¿M? Porque quizás los pastores o líderes, obreros, por lo que uno hace, hay que reconocer con alguna ofrenda o sostén por la obra que lleva adelante, pero que no hay que caerse a ese nivel del negocio, de lo transaccional, porque es algo que está en un nivel más
superior. ¿Mm? Por eso que cuando lo ponemos dentro de esa cualidad de la pasión, creo que estamos por encima de lo transaccional, ¿no? Entonces, eh, allí otra vez tenemos que tratar de que no se secularice, ¿no? Por ejemplo, yo con mi amigo, o yo a veces ayudo, no es que yo pienso en que yo ayudé una vez, que él me tiene que ayudar una vez. Eh, yo puedo ayudar 3 veces, 5 veces, porque es mi amigo, o yo lo quiero, ¿no? Entonces, no cae. Entonces, si yo pienso en lo transaccional, ya no sería amigo, ¿sí o no? ¿No? Sería, ¿no? O estaríamos en un plano, digamos, del negocio, no sería amigo. Esto de la iglesia, la visión del reino, también yo creo que está por encima de lo transaccional, del negocio, y que a veces ese valor secular a veces entra en la iglesia, hace daño, ¿no? Esta parte de la visión y también de la espiritualidad apasionada, ¿no? Entonces, en este libro de Sistema de Formación de Dos Alas, ah, la visión es hacer discípulos. Por ejemplo, eh, si nosotros evangelizamos, comenzamos a tener nuevos creyentes, ¿no? A estos nuevos creyentes tenemos que hacer discípulos. ¿Mm? Primero, tenemos que hacer que se establezca en la iglesia. No es fácil también, ¿no? Aquel que, eh, que, eh, a veces tiene fe, pero yo digo que creo en Cristo Jesús, pero uno no quiere entregar su vida. Y bueno, otro dice, yo entregué mi vida, pero a la iglesia no viene, viene cuando él tiene tiempo, cuando quiere venir, viene, pero como que estamos en una cultura católica en Argentina. En Asia no tiene este problema. Pero yo vi que hay este problema en América Latina, como la Iglesia Católica. Él es católico, pero a la iglesia, a la parroquia, va uno cuando quiere, ¿no? Hay católico que va eh, en su vida 3, 4 veces cuando hace comunión, cuando se casa, cuando tiene bautismo su hijo y después extrema unción, ¿no? Entonces, en total, en su vida, siendo católico, va solo 4 veces, ¿no? Entonces, igual es católico. Entonces, se hace evangélico, creyente, pero no quiere ir a iglesia. Hoy en día, por esta dificultad económica, muchos en la iglesia dicen, pastor, falté porque tenía que trabajar. Falté porque, bueno, trabajé mucho, necesitaba descanso. Falté porque, bueno, me sentía mal. Y bueno, entonces hay muchos hermanos que vienen cada tanto. ¿Mm? Y después hay hermanos que como que por cualquier excusa no quieren congregar y no hay esa vida de compromiso, ¿no? Entonces a este nuevo creyente hay que ayudar a comprometerse, establecerse y luego hay que entrenar para que sea discípulo y luego se convierta en obrero y a este obrero hay que enviar al mundo para la reproducción, ¿no? Ese es el proceso del discipulado. Entonces, el sistema de formación de dos alas es que haya evangelismo, establecimiento, o asentamiento, después discipulado o formación y el cuarto, reproducción, ¿no? Entonces, la iglesia que yo estoy soñando ahora es que no haya solamente creyente nacido de nuevo, ¿m?
que en estado, digamos, vegetativo o del estado de bebé espiritual, sino que comenzar a entrenar para que sean discípulos. Y después, siendo discípulo, que sea, eh, pueda reproducir, ¿no? Reproducir, ¿no? ¿Mm? ¿Me entiende, no? Profe, una pregunta. Sí. Sí, por ejemplo, cuando usted está hablando de hacer evangelismo en este Mm, proceso de ganar alma y luego esa persona es mm. ganada, el proceso de discipulado, ¿de cuánto tiempo va a depender de que esa persona pueda llegar a estar madura espiritualmente? ¿Lleva años? ¿Lleva un proceso bastante de tiempo o es relativo? Sí, lleva bastante tiempo, ¿no? Pero, oh, no, claro, no estoy hablando de que en 2 años, pero la iglesia tiene que haber un sistema de discipulado, ¿m? Discipulado. Pero yo he visto que en América Latina no tiene muchas iglesias, ¿no? Muchas iglesias lo que tienen son eh, estoy hablando no iglesia pequeña, sino mediana, grande, mucha música, culto, ¿no? Mucha movida, sonido, y después actividades, ministerio, pero no he visto que toda la iglesia hacen discipulado. ¿M? Un programa de discipulado. Tiene que haber, claro, pasando por ese programa de discipulado no significa que no es como en la fábrica que salen como alfajores, ¿no? Igualitos, ¿no? De esa planta industrial que, ¿no? Que producen masivamente discípulos, pero por lo menos tiene que haber, ¿no? Un programa de evangelismo. ¿M? Aquí un grupo de evangelismo basado en lo relacional, estrategia de evangelismo de 12 semanas, ¿m? Y que en la iglesia tiene que haber una fuerza de trabajo evangelizador. Después, otro es un grupo de hermanos en la iglesia, ujieres o servidoras, que tratan de ayudar al recién llegado a establecerse. Ministerio de ujieres de la nueva familia. 3 semanas de apoyo. 3 semanas para apoyar a que uno pueda establecerse, enseñar a la vida nueva, a congregar en la iglesia todos los domingos, enseñar la importancia de la oración, de venir al culto de la oración, al culto de, eh, de escuchar la palabra. También leer la Biblia, de no faltar los domingos, ¿no? Todo eso, hay que haber un grupo de ujieres que trabaje para ese trabajo, porque muchos vienen, después se queda un tiempo, después desaparecen, ¿no? Desaparecen. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, como los pastores ven que vienen, después desaparecen, entonces para que no ocurra eso, con los ministerios de alabanza tratan de entretener, ¿no? Durante 1 hora, para que se diviertan, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo he visto mucho en la iglesia, ¿no? Y después tiene que haber una formación, 12 semanas de clase de formación, también un retiro de sanidad, un retiro de sanidad, ¿m? Holístico, es allí en el retiro tratar de corregir los hábitos, que saque algunos pecados que tiene escondido, y tratar de renunciar a esos vicios, hábitos, pecados,
Y después, miren acá, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, entonces son 9 meses, ¿no? 9 meses de entrenamiento, ¿m? Para hacer discípulos, porque el Señor dijo que hagan discípulos, ¿no? ¿M? Porque a veces hay iglesias, por ejemplo, este domingo, la verdad que en nuestra iglesia hay un ministerio de acción social, ellos querían ir a ayudar porque justamente este domingo es Día del Niño, ¿no? Día del Niño, entonces querían ayudar eh, llevando algo de juguete, ropa al hogar. eh, y todo me llamaron para que autorice, que porque querían ir domingo a la mañana, ¿no? Domingo a la mañana querían ir. Y justo el domingo a la mañana tenemos culto. Entonces, la verdad que no sé por qué entraron en ellos esa idea de que eh, querían ir domingo a la mañana, faltando el culto, ¿no? ¿Mm? Y yo tuve que decirle que no. ¿Por qué no puede ir domingo a la tarde? ¿No? O sábado a la tarde. ¿Eh? Pero querían ir domingo a la mañana, faltando el culto. Porque entonces tuve que hacer una explicación de que es más importante María que Marta también. No es bueno faltar el culto, pero a veces son hermanos maduros, ¿no? Son maduros que están en el ministerio, pero ellos me dijeron eso. La verdad que yo me costaba entenderlo. No sé qué piensan. A ver, Marlene, ¿qué piensa de esto? Mm, Yo creo que si surge la oportunidad de hacerlo por la tarde, bueno, mm, siempre se pone la prioridad como la- mm, el culto al Señor, la mm, adoración al Señor. Pero bueno, supongo que para el día del niño, creo que generalmente es por la tarde, pero bueno, de eso se podría hablar. mm. Sí, pero querían ir a la mañana, porque a las 10 tenemos culto principal de la iglesia, de 10 a 12, ¿no? Pero ellos argumentaban que tenía que ir a las 9 allí y volver eh, a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, por lo menos preguntó, ¿no? ¿No? Preguntó el pastor, pero claro, me costó convencerlo, que por qué no van el sábado o el domingo a la tarde, ¿no? Después, bueno, cuando le dije, bueno, dijeron que iban a ir domingo a la tarde, que yo voy a acompañarles a ellos, ¿no? Ahí pudimos convencerlos y hacerlo, pero sí, vi que siempre esa visión de hacer discípulos no se puede de un día al otro, ¿no? De un día al otro, porque eh, mm, además ellos son de que están en el Ministerio de Acción Social, son 12 o 14, ¿no? Integrantes, que ellos querían ir en ese horario del culto, ¿no? Porque ya que estamos haciendo obra de Dios, queremos ir el domingo a la mañana, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Entonces, vemos que hay que evangelizar, hay que ayudar a establecerse, hay que formar, ¿no? Formar la escuela, trimestre es escuela de discípulos. Segundo trimestre, entrenamiento de soldado de Cristo, ¿no? Después, tercer trimestre, entrenamiento de discípulo de reproducción.
Entonces, ya iba casi un año, ¿no? Un año. Después, miren que eh, hay un libro que yo recomendé a ustedes. Es una iglesia que hace discípulos. Hace discípulos. Miren que yo, esa iglesia, el pastor fundador, no es que quería hacer una iglesia grande, pero fue una iglesia muy saludable, se convirtió en una iglesia grande, se convirtió en una iglesia grande. Y bueno, después me invitó a mí para que todo ese programa de discipulado que tenían en la iglesia, para poder traducir al castellano, entonces yo traduje, entonces me invitó para asistir a esa conferencia de iglesia de discipulador, y eh, participé de esa conferencia y realmente fue fabuloso y después intervine para que publique un libro en español. Publicamos en español a través de Editorial Kairos. Ahora le muestro el libro. ¿Mm? A ver. Uy, de repente no encuentro ese libro, pero oh, el libro se llama La iglesia que crece a través del discipulado. A través del discipulado. ¿Mm? Eh, ellos, en la iglesia, al principio cuando el pastor fundó la iglesia, eran 12, 15 personas, pero él discipuló uno por uno. ¿Mm? Uno por uno, pero después de 20 años llegó a, a crecer casi más de 120.000 personas en la iglesia, ¿no? Hay grupos pequeños de reunión durante la semana, y cuando yo fui, asistí a la conferencia después, eh, el viernes a la noche, justamente a esta hora, se reúnen todos, todos en la iglesia se reúnen en pequeño grupo, 12 personas, y allí estudian la Biblia, ¿no? Hace el discipulado. ¿Mm? Todos, toda la iglesia hace. Tiene un nivel espiritual muy alto. ¿Mm? Yo a ustedes les mostré ese libro, pero no tengo el PDF. No tengo el PDF, pero el libro se llama La iglesia que crece a través del discipulado. ¿Mm? Y el nombre de la iglesia es Iglesia del Amor, ¿no? Del amor de Dios. Pero esa iglesia eh, comenzó a crecer y comenzó a tener muchas iglesias de anexo en toda parte del mundo, y se convirtió en una de las iglesias más saludables del mundo, ¿no? Más saludable del mundo. Pero todo allí ellos tienen que pasar por el discipulado, y después toda la semana, el viernes, se reúnen en ese pequeño grupo, en ese pequeño grupo. Y después cuando va a la iglesia, a veces se hacen ese pequeño grupo en la iglesia, en la casa, pero algunos se hacen en la iglesia, pero hay un montón de grupos pequeños que hacen estudio, y una vez por semana el pastor, eh, cada Biblia, parte de la Biblia, estudia exegéticamente, o, o, mm, también
estudia la Biblia mm, a través del estudio inductivo o comienza a estudiar una porción, ¿no? 12, 14 versículos y estudia y después todos ellos en pequeño grupo también estudian junto con los líderes. Y vi que allí en la iglesia había más de 3.500 líderes. ¿Mm? 3.500 líderes en la iglesia, porque creció la iglesia, creció, ¿no? ¿Mm? Entonces todos crecen en la palabra y en la oración. Y como que la iglesia es una iglesia donde hay una formación, ¿mm? de discípulos, formación de discípulos, ¿no? Y después, para esto, esa iglesia hace empoderamiento del liderazgo. ¿Mm? ¿Mm? Claro, están los pastores, pero oh, los ya le dije, el pastor principal, el día miércoles a la noche, enseña la Biblia. ¿Mm? Enseña la Biblia y y después todos los líderes estudian esa porción y después, el viernes a la noche, todos en pequeño grupo hacen estudio bíblico. Entonces, cuando a mí me pagaron para asistir allí a la conferencia, eh, mm, eh, vi que aprendí el discipulado, la formación discipular, y luego también en la práctica asistí a un grupo pequeño, a una célula, ¿no? A una célula y vi cómo el líder laico estaba enseñando o formando nuevos discípulos, ¿m? De 12. Pero lo que me llamó mucha atención, un integrante era empresario. Y miren que yo había ido a Estados Unidos, Los Ángeles, pero ese hermano dice que el domingo, cuando termina el culto, toda la actividad de la iglesia, el domingo a la noche dice que toma el avión, va a Corea para trabajar y después otra vez vuelve el viernes a la mañana para poder asistir a esa reunión de pequeño grupo, ¿no? Hace un tremendo esfuerzo, ¿no? ¿Mm? Entonces, miren que es como el cambio de valores, ¿no? Cambió el valor, por ejemplo, para él lo más importante es la iglesia y ese pequeño grupo. ¿Mm? Entonces, toda la semana vuelve a Los Ángeles, un fin de semana para asistir y después servir en la iglesia. Entonces vi que servía igual que, o más que un pastor, más que un pastor. Sacrifica, supongamos, el dinero, porque tiene que ir a Seúl, Corea, el domingo a la noche, hace trabajo y después podría descansar fin de semana en Corea, hacer vacaciones, descanso, pero deja todo eso, toma el avión, vuelve, ¿eh? Y después asiste. Y nos daba un testimonio de que para él lo más importante es ese pequeño grupo. Pero miren que esa persona que dio el testimonio tampoco es líder, pero estaba en formación. Después dijo el líder que a él estaba educando, preparando para que sea otro líder para poder encargarse de otro grupo, ¿no? Otro grupo. Vi que de ese sacrificio, también cambio de valores, que para él lo más importante es eh, el valor del reino de Dios. Entonces, todos nosotros dijimos que él va a ser un buen líder, ¿no? Felicitamos cuando estábamos ahí. Y después estos pequeños grupos se comprometen también en la misión. ¿Mm?
esta semana ellos vinieron a Argentina, uno de ese pequeño grupo. Vinieron para ir a Pozo Azul, allí donde está misionero Daniel Lee, allí en Misiones. Fueron, hicieron la misión, ahora vinieron oh, y están de paseo, de descanso, y después el domingo va a ir una iglesia y luego creo que domingo a la noche dice que toma el avión para volver nuevamente a su país, ¿no? A Los Ángeles. Así que eh, esto es lo importante, es empoderamiento del liderazgo, es la gran comisión de Jesús, es hacer discípulos a través de la formación y entrenamiento, como Jesús formó, entrenó. eh, Esa iglesia es una iglesia que es saludable, que la visión de dos alas, ¿no? Porque la iglesia a veces se debilita cuando no hay una formación, no hay un entrenamiento de hacer discípulos. ¿Mm? A ver, Marlene, ¿qué te parece de esto? ¿Mm? Sí, profe, nosotros, bueno, me parece que es fundamental que haya evangelismo discipulado, ¿sí? Es un trabajo Mm, arduo, constante, mm, pero es la única manera de poder formar. Bueno, acá yo mm, estoy apuntando, ¿no? Lo que usted estaba diciendo, ¿no? El nivel mm. espiritual, en qué nivel estamos, necesitamos evangelizar y formar los discípulos. Eso es un trabajo arduo, pero es la única manera de que la iglesia pueda crecer. Sí, sí, Nosotros, estoy. A ver, otros eh, charlen mientras yo Pastor, busco el libro. pastor, Sí. aquí yo estoy viendo empoderamiento para el liderazgo, pero también hay otros ministerios también dentro de la iglesia Mm, que no manejan grupos, que también es importante el discipulado, ¿verdad? Aquellos que mm, limpian, cortan el pasto. Yo mm. creo que el conocimiento de la palabra, el discipulado, es para servirle con excelencia en todas las áreas, no Sí. solamente el manejo de grupos. Yo pensaba eso mientras como acá dice empoderamiento de liderazgo, Mm, yo me ponía a reflexionar que uno le sirve con más excelencia al Señor en el área de cualquier ministerio, que no solamente maneja el grupo, cuando el conocimiento de la palabra es más latente en nuestras vidas. mm. Eso es lo que yo opino. Sí, pero, por ejemplo, limpiar la iglesia, todo eso es ministerio, supongamos darle, cuidar el jardín, eh, ministerio de la intendencia, de cuidado del edificio, todo eso es ministerio, pero haciendo ese ministerio no es que se convierte en líder. Líder es eh, como el que diría, es discípulo que crece espiritualmente. ¿Mm? Crece espiritualmente. Uno, ¿cómo crece espiritualmente? A través de la palabra y oración. ¿Mm? A eso me Después, refería yo. sí. El discipulado Mm, tiene un amplio espectro, no mm, solamente para aquellos que van a ser líderes, sino aquellos que van a servir, ¿verdad? La mm, intendencia de la iglesia, también le mm, va a servir, porque el desconocimiento de la palabra nos lleva a cometer muchos errores a la hora de servirle al Señor con excelencia. mm, A eso es lo que yo me refería. Sí, yo mm, sé que no son líderes, pero eh, el conocimiento de la palabra, el discipulado que también tienen derecho, los va mm. a hacer perfectos en las tareas que ellos hacen en la iglesia. Claro, el líder eh, sirve guiando espiritualmente a pequeños grupos, pero también, por otro lado,
miren que ese hermano que va el domingo a la noche a Corea a trabajar, después vuelve el viernes, él participa, ese pequeño grupo, pero también sábado y domingo sirve en algún ministerio. Entonces, eh, paralelamente crece pequeños grupos, pero también crece diferente tipo de ministerio, porque uno cuando es líder quiere servir en la iglesia, ¿sí o no? ¿No? ¿Mm? Ah, sí, acá encontré el libro. Yo creo que también, Sí, es este libro, Discipulado y Crecimiento Integral de la Iglesia. Es Kairos, ¿no? Es Kairos. ¿Mm? Es, el libro, el autor es John O, pero lástima que no tenemos, ¿m? En PDF, y además yo no tengo derecho de autor, no puedo hacer como yo quiero, pero lo que enseña aquí es muy parecido con el libro de Dos Alas, de lo que estamos aprendiendo, pero aquí, por hacer este trabajo, tengo libros que traduje del material del discipulado de ellos, hay un montón de materiales. eh, bueno, yo pude asistir a la conferencia en Los Ángeles, ver cómo estaban haciendo eh, esa práctica del discipulado, del grupo de discipulado, y después en Brasil, la iglesia de Brasil implementó tal como estaba haciendo esta iglesia del amor de Dios en Brasil, y tuvo resultados fabulosos. Muchas iglesias crecieron, ¿no? A través del discipulado, a través del discipulado, ¿no? ¿Mm? Discipulado, y la iglesia creció notablemente, pero Vaya, vaya, yo voy a ya terminar la clase. sí, creció notablemente, y yo quise que este grupo venga a Argentina, igual como cuando va a Brasil, tomando 3 horas pueden venir a Buenos Aires. Bueno, yo quería que venga a Argentina, pero ellos insistían que tiene que haber una iglesia que tome en serio y que haya digamos, un modelo de iglesia, donde pueda haber el campo de discipulado, ¿no? Entonces, al no tener eso, no pude hacer una conexión porque no tenía una iglesia, pero esa iglesia lo que hace es empoderar el liderazgo para que los líderes eh, lideren el pequeño grupo y también lideren los diferentes ministerios, ¿no? ¿Mm? Sí, diferentes ministerios. Y que, por ejemplo, aquí hablamos, hay niveles de cristianos en la iglesia. Tercer nivel es cristiano, un pie en la iglesia, otro en el mundo, ¿no? Hay mucho convertido, nuevo creyente que están en este nivel. ¿Mm? Tercer nivel, cristiano, un pie en la iglesia, otro en el mundo. Segundo nivel es cristiano más comprometido, practicante de la fe. Se practica la fe. Sí, hay un poquito más de compromiso. Pero primer nivel es aquel cristiano que tiene vida de oración, gozo, agradecido siempre e influyente hacia otros. Hacia otros. Entonces, nosotros es tratar de formar que haya este primer nivel de líderes en la iglesia, ¿no? Para poder ser una iglesia saludable. ¿Mm? Cuanto haya más hermanos de primer nivel, va a ser una iglesia saludable, y que estos hermanos
que están en primer nivel van a influir hacia otros. De esa manera, que podrían formar un pequeño grupo, ¿no? Un pequeño grupo y formarlos. o, Esa tarea, en realidad, lo que estamos viendo aquí es que esa tarea pastoral no tiene que hacer solo el pastor, sino que el pastor que forma líderes y el pastor junto con los líderes ah, harían el discipulado, ¿no? Entonces, el primer nivel es persona cristiano que tiene aroma de Jesucristo, paga el costo del seguimiento, como ese hermano, que cuando yo fui a esta iglesia vi que pagó el costo, ¿no? De pagar el avión para ir todos los viernes a la iglesia, ¿no? A la iglesia, y que me decía que la hora que más espera es volver a la iglesia, volver a ese pequeño grupo, ¿no? Y encontrarse con los hermanos, compartir la fe. Es el horario más importante de su vida, y que me decía que no solamente era importante, sino que le daba sentido de vida y que le hacía feliz. Eso era muy importante, ¿no? Que le hacía feliz, eso. Tenía gozo, estaba agradecido y también influía a otros, ¿no? Entonces, por eso que el atajo de crecimiento espiritual es a través del entrenamiento, ¿no? Y después esto de retiro de sanidad holística es tratar de sanar espíritu, alma y cuerpo, mm, todo lo que ingresan a la iglesia, por lo menos que experimente esa sanidad. ¿Mm? ¿Mm? Sanidad en lo espiritual, emocional, física y relacional, que haya liberación, amor y poder a través de la obra del Espíritu Santo. Y luego, también en la iglesia tiene que haber esta clase de formación de 12 semanas. Esta formación de 12 semanas son para la nueva familia, para los nuevos creyentes. Es poner la base de la vida cristiana. Por ejemplo, la salvación, el perdón de pecados, la seguridad en sus oraciones, la guía divina, la vida victoriosa, mi experiencia con Dios, tiempo de meditación bíblica. Todo esto en 12 semanas trata de formar este nuevo creyente para que sea un creyente que se asienta en la iglesia, que se asienta en la iglesia, ¿no? Entonces enseñan la centralidad en Cristo, segundo, vivir la palabra de Dios, la vida de oración, la vida de adoración, la vida de servicio, la vida de testimonio, la comunión y obediencia a Jesucristo en esas 12 semanas. Claro, no es lo mismo una iglesia que vino un nuevo hermano en la iglesia. Por supuesto que este hermano comienza a experimentar diferente gracia de Dios y quiere bautizarse, se bautiza, pero tiene que haber una formación, una formación. Ernesto, ¿en su iglesia hay formación esta a los nuevos creyentes? Sí, esta formación que estamos haciendo es primero el tema del discipulado, Mm, y luego ahora estamos haciendo un proceso de discipulado que empezamos con alguno el año pasado y este año continuamos, pero justamente trabajando los valores, ¿no? Porque ellos vinieron con sus propios valores, costumbres, y a través de la palabra ir, eh, digamos, mostrándole la verdad, todo lo que es el trabajo de la salvación, el perdón.
la vida victoriosa, lo que es el pecado. Estuvimos trabajando, así que bueno, vamos a ir viendo este año y bueno, viendo cómo van creciendo, ¿no? Que son dos matrimonios que se están juntando y adolescentes, digamos. Pero Mm. bueno, estamos en este proceso de discipulado con dos familias y trabajar para que ellos se cimienten en la palabra y comiencen a madurar espiritualmente, ¿no? Que es la idea. Pero trabajamos en base de evangelismo y discipulado, justamente con la intención primero de hacerlos crecer y luego justamente con la visión esta de que ellos mismos sean personas productivas en un futuro para que sean discípulos que sean enviados también, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Entonces, pero esto de primera parte, es bueno que no llame como discipulado, porque puede confundir. Esto es para ser un cristiano de larva que se convierta en mariposa. Es formación de 12 semanas, es formación para ser eh, cristianos y vivir la vida cristiana. Como bajamos al nivel de discipulado, a veces cree que yo termino poniendo la base de vida cristiana como que termino de crecer. ¿Mm? ¿Me entiende, no? Entonces, mm, es bueno que no se llamen como discipulado. Es poner base de la vida cristiana, de la vida cristiana saludable o normal, ¿no? Después tendría Bien, que entrar o en la escuela de discípulos, ¿m? Eh, comenzar a tratar el tema del señorío, ¿no? Reconocer a Cristo como Señor y obediencia. Al principio de 12 semanas no es discipulado, es formación de vida cristiana, ¿no? Pero ahora en el discipulado hay que tratar el tema del señorío. Señorío. ¿Mm? Ahora tratar de que uno pueda ser mm, discípulo. Porque a veces confunden poniendo la base de vida cristiana, es un cristiano normal, ¿m? Que ora, que lee la Biblia, miren esta, ¿no? Vida de servicio, participar la adoración, tener testimonio de creyente, comunión, ¿m? Pero aquí el discipulado trata el tema de obediencia. ¿Mm? Claro, obedecer porque creemos en Cristo, obedecer porque entendemos que obedecerle nos beneficiará, obedecerle porque Él nos ordena, obedecerle incondicionalmente. ¿Hasta qué llegar este punto? Ese es discípulo, porque hoy en día todo dice discipulado, ¿no? Y después como que eh, comienza a decir, yo hice el curso de discipulado, ya basta. Después veo que no hay ese crecimiento y vida de obediencia. Entonces, como que eh, tiene esa vida tan, digamos, eh, descomprometida y no tiene una vida de obediencia que Cristo quiere que viva, ¿no? O como dice en Efesios, juntamente estamos sentados en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, creo 12, allí dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, llegar a la estatura de Cristo, de total obediencia, eso yo vi que no hay mucho en América Latina, que llegue hasta ese entrenamiento, ¿no? ¿Mm? A ver, ¿qué le parece Aida? A ver, una opinión. Sí.
Sí, buenas noches, Pastor. Sí, Sí. la verdad que estoy prestando bastante atención y es cierto, Mm, la mayoría de las iglesias carecen del discipulado, pero me gusta este tema de no ponerlo todavía rápido el discipulado, sino dar esta plan que dice acá de 12 semanas como para que la persona que llega a Cristo, no meterle de golpe todo, sino de alguna manera enseñarle quién es Dios, ¿no? Creo que es el error que mm, cometimos la mayoría. Esto la verdad que al leerlo, es verdad, todos decimos, no, rápido hay que disipularlo. Pero me gusta esto, ¿no? La verdad que no lo había visto, esto de la clase de formación que se hace por 12 semanas, como para seguirla a la gente. Y en la última parte de la página 44 dice: la vida de fe debe ser construida sobre una sólida base de convicciones. Un creyente con una convicción firme no será tragado y llevado a la deriva y por un tifón de problemas. Creo que es lo que la mayoría de la gente que hoy llega a nuestras iglesias, como usted dice, eh, que cristianos de domingo nada más, y por cualquier cosita ya dejan de congregarse, ya no quieren venir. Nos parecemos mucho a la gente católica, entonces creo que mm. eh, tenemos que tener esto, ¿no? Gracias a Dios tenemos esto, ahora estamos entendiendo, por lo menos de mi parte, lo veo así, la importancia, ¿no? De poder hacer pequeñas células con personas nuevas y enseñarles realmente quién es Dios para afianzar su fe. Creo que siempre lo hemos estado trabajando. Sí, sí lo hicimos, pero ahora a través del seminario estamos teniendo mejores herramientas para saber cómo llevar correctamente la palabra de Dios. Como dice aquí, un cristiano que está firme con una base sólida no va a ser movido por cualquier corriente ideológica. Amén, amén. Sí, gracias por su comentario. Eh, Pastor, sí, ahí usted, perdón, disculpe, en la base de la formación, que antes de mm, entrar al discipulado dice nueva familia. mm, Una de las partes de la formación yo interpreto ahí, porque leí nueva familia, es que el mm, nuevo creyente, el que está en la iglesia, tiene que entender que la iglesia es un cuerpo y que es una familia mm, y que todos nos necesitamos. Esa es una parte de la formación previa antes de entrar al discipulado. Yo lo mm. entiendo así, Sí, 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 nueva familia. claro, sí, nueva familia. Claro, allí para hacer nueva familia necesita formación de 12 semanas, ¿m? Para enseñar de la vida cristiana saludable, ¿no? Después que tiene esa vida cristiana de formación, de vida saludable, recién después hay que hacerlo entrar a la escuela del discipulado. Entonces, forma allí como un discípulo eh, durante un año y luego continuamente tienen que seguir en ese pequeño grupo, ¿no? Por eso este pequeño grupo, según William Beckham, le di este material, libro, es como la segunda reforma, porque en la primera reforma nosotros salimos de la Iglesia Católica. ¿Mm? Pero después de 500 años, la segunda reforma es que los líderes también sean como pastores, líderes haciendo, digamos, enseñanzas, guiando esas ovejas. ¿Mm? Ah, allí en pequeños grupos, porque cada semana los grupos se reúnen para predicar, compartir, fraternizar, formarse. Luego se juntaban en un gran grupo donde se reunían en una festiva adoración a Dios. Tosala, ¿no? Tosala. Por ejemplo, este domingo, este miércoles, cuando yo fui a la iglesia, un hermano quería hacer consejería. Y yo dije, uy, ¿será algún tema importante que me quiere hablar? Pero después subimos a la oficina pastoral y él me dice si él podía, ¿no? Atender a un hermano que tenía una eh, dificultad
digamos, espiritual, porque tuvo problemas en la iglesia, se equivocó, bueno, él se siente avergonzado, y si él podía atenderle. Y yo dije que sí, ¿qué problema hay? Que atienda. Pero él, ¿por qué me vino a hablar? Porque él pensó que estaba quitando la tarea del pastor, ¿no? Entonces, eh, pensó, ¿cómo voy a quitar esa tarea pastoral mm, que corresponde al pastor y que cómo él puede hacerlo? No, no, le dije, no hay ningún problema, que lo haga, con más razón, que lo haga, ¿no? Que él escuche, dé consejos también, ¿no? Que ayude espiritualmente a restaurar al hermano, no hay ningún problema, le dije, ¿no? De la misma manera, los hermanos líderes que pasaron por la escuela de discipulado, que realmente se hizo como un discípulo de Cristo, en esta segunda reforma, en pequeño grupo puede ser líder. Y allí, a los 12 que están, puede él enseñar, también compartir, fraternizar, orar juntos y ser líder, ¿no? En ese pequeño grupo. ¿M? ¿Me entiende, no? Uy, ya es la hora. Ya es la hora. Entonces, en esto vemos que, como este libro, que eh, es editorial Kairos, Kairos que publicó este libro. Uh, Además, Editorial Cairo no permite hacer PDF. Entonces, yo no quiero ir en contra de lo legal, por eso yo también tuve que comprar este libro. No me regaló, ¿no? Eh, no me regaló, sino que yo también tuve que comprar, pero creo que ahora no está tan caro, ¿no? Pero es muy buen libro. Y allí, cuando yo fui a esa iglesia, recibí formación, conferencia de 3 días de cómo hacer una iglesia que disipula, una iglesia de 2 salas, que tiene pequeños grupos. También asistí a ese grupo, ¿no? Eh, Después tuve que también liderar un poco a ese grupo. Tiene que hacer la práctica, ¿no? Tiene que hacer la práctica, pero ahí los laicos son los que lideran ese grupo. Esa es la iglesia de 2 salas, ¿no? La iglesia de 2 salas, lo que William aquí está hablando, Beckham está hablando de la segunda reforma. Y este libro también dice la segunda reforma, ahora después de 500 años, otra reforma es que no haya diferencia entre pastor y líderes, ¿no? Que el pastor y líderes somos iguales, ¿no? Antes el pastor, yo estoy encima, ¿no? Como que todo tiene que obedecer a mí, pero ahora el nuevo paradigma de la reforma es que todos estamos al servicio del cuerpo de Cristo, ¿no? El pastor, líderes juntos. Eso es lo que está diciendo este libro y también eh, William Beckham. Así que, bueno, ustedes, la tarea es que us- tienen que entregarme el libro de Desarrollo Natural de Iglesia y también que lean este libro y me tienen que entregar el resumen, ¿no? ¿Me entienden, no? Sí, ¿no? ¿Está bien? Sí. Léanlo y también puede entregarme. Bueno, si no Después hay... mándeme el PDF, por favor, No, no, del ya libro lo del mandé. último.